Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición más estar en el día de hoy compartiendo un devocional más a través de la palabra de Dios y bueno, animarle en este periodo de cambios, de transición, de casi un inminente retorno del Señor Jesús por nosotros. Deberíamos, como veíamos en estos devocionales pasados, velar y guardar, porque esta vez la primera cosa que va a ocurrir en el calendario profético del Señor para los creyentes será el arrebatamiento de la iglesia y después 7 años dolorosos y difíciles para todos aquellos que no decidieron creer para recibir el amor de la verdad para ser salvos. Quiero que vuelvan conmigo, por favor, a Apocalipsis, el libro de Lucas capítulo 2, versículo 8, y meditemos, por favor, en esta declaración. Mire lo que dice allá. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado, que velaban y guardaban sobre las vigilias de la noche sobre su ganado. Quiero que piensen, por favor, en esta primera parte que dice que había pastores. Yo quiero hablarles de esa declaración de pastores. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este devocional y dame la sabiduría, Señor, las palabras, el lenguaje que pueda ayudar a alimentar a tu pueblo de manera especial. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Todos los eventos relacionados al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, contados a detalle y con tanta exactitud, hablando de, por ejemplo, de pañales, de mesón, que no hay un lugar en él, que son contados precisamente a detalle, no pueden ser jamás desestimados ni tratados con liviandad cuando tiene que ver con nuestra vida espiritual. Yo pienso en el pesebre, en los pañales, en los pastores cuidando precisamente el ganado. Todo eso estaba dando un momento y un evento especial. No podemos olvidar que Belén se encontraba cerca de Jerusalén y que muchos de las ovejas y ganado que se cuidaba en ese lugar donde nuestro Señor Jesucristo nació, era el lugar donde algunos escritores creen que era utilizado para preparar el ganado que iba a ser precisamente sacrificado en el templo de Jerusalén año tras año. Obviamente, sabemos de que muchos de los sacrificios que se presentaban todavía en el templo activo donde el Señor Jesucristo predicó, y hay que recordar que ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo bajo la guía de Tito, ese general romano que arruinó y destruyó a Jerusalén y la asoló hasta el punto de que no volvió a ser nación hasta 1948 por declaración de las Naciones Unidas. Obviamente, esos sacrificios, hermanos, y ofrendas que se presentaban cotidianamente, no he tenido el privilegio de ir a ese lugar yo, pero al leer escritores decir que esos lugares de pesebres o donde resguardaban esos rebaños era precisamente en colinas en la ciudad de Belén, donde se tenían pastos verdes abundantes y donde se alimentaban las ovejas. No podemos nosotros sino recordar que el propósito de ese lugar precisamente era para que las ovejas fueran gordas, con buena lana, y que precisamente fueran de buena calidad para el día en el que se sacrificaban en ese altar del sacrificio, y donde una moría y otra se dejaba en libertad. El propio David, hermanos, cuando la Biblia nos dice que se habla de él, se dice que fue traído para ir a ver a sus hermanos detrás de las ovejas que cuidaba como un pastor de Israel en el rebaño que le pertenecía a su padre Isaí. Los pastores, hermanos, de los que la Biblia nos habla aquí en Lucas capítulo 2,
Dice la Biblia que velaban y guardaban, como vimos en otro devocional, y trabajaban en esa área, obviamente día y noche, haciendo su trabajo, incansable e incesante, corriendo el riesgo de perder aún sus propias vidas en el mismo cumplimiento de su trabajo. Obviamente nosotros entendemos que vieron la maravilla, la gloria, la grandeza de ver a su Salvador nacido. Hay unas aplicaciones inmediatas que yo creo que bien vale mencionar el día de hoy, hermanos, en relación a estos pastores. Tenemos que tomar en cuenta el valor de la responsabilidad y el trabajo que estos pastores tenían. Y quiero compartir por lo menos 3 pensamientos inmediatos que nos pueden ayudar a aprender de las disciplinas de estos pastores que cuidaban y guardaban a este rebaño. Número 1, como pastores, estaban haciendo su trabajo. Estaban haciendo su trabajo. Obviamente, al pensar en el trabajo que estos pastores estaban realizando, tenemos que aprender que ellos debían hacer su trabajo sin cuestionar a una costa de sus propias vidas. Yo creo que el día que aprendamos la verdad de hacer nuestro trabajo solamente y callar y mantenernos haciendo nuestra labor que el Señor nos ha dado, será el día en el que aprenderemos una de las verdades más grandes que todo cristiano podrá aprender a lo largo de los años: hacer, callar y continuar hacia adelante viviendo por y para el Señor en su vida cristiana. Obviamente, el cristiano, en medio de todo este periodo que nos ha tocado vivir, y obviamente dándole una aplicación actual al hecho de que los pastores estaban haciendo su trabajo, creo que el cristiano no debe de olvidarse que el ir y predicar el evangelio, el ir y hacer discípulos, todavía es trabajo que el cristiano tiene que realizar, porque somos llamados a hacerlo. Ir y hacer discípulos es nuestro trabajo, no dejar de congregarnos es nuestro deber, vivir una vida santa es nuestro deber, vivir sobreviviendo por las necesidades de aquellos menos favorecidos también es nuestro deber. Nuestro deber, hermanos, es brillar como luminares en medio de una generación perversa y maligna, como lo dice el libro de Filipenses. Los pastores estaban haciendo su trabajo a una costa de sus propias vidas. Como cristianos, tenemos que comprender que nuestro trabajo no se limita ni a tiempo, ni a situación, ni a condición del mundo. Es nuestro trabajo seguir cumpliendo con el mandato que el Señor Jesús nos ha encomendado. Número 2, no solamente los pastores estaban haciendo su trabajo, sino que los pastores lo hacían de día y de noche. Como vimos, dice la palabra de Dios en el versículo 8, dice la Biblia que guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Hacían su trabajo de día y de noche. Su trabajo era incansable. Era un trabajo incesante. Dada la presentación de los constantes sacrificios que se efectuaban en la ciudad de Jerusalén, entendemos precisamente, hermanos, que esos sacrificios eran tan constantes y tan diarios y disciplinados que los pastores no podían sino seguir cumpliendo con la responsabilidad entregada sobre ellos. No solamente trabajaban, sino que la Biblia nos dice, hermanos, que hacían su trabajo de día y de noche. El apóstol Pablo nos dice en el libro de 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 57 y 58, y nos habla estas palabras cuando dice precisamente después de esa gloriosa declaración de que el Señor Jesucristo venció a la tumba y la muerte y al pecado. Dice así, dice: mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. En el versículo 58 de 1 Corintios 15 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Mira lo que dice: creciendo en la obra del Señor, y note lo que dice, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Nuestro trabajo, hermanos, como cristianos, no se limita ni a tiempo, ni a edad, ni a vejez, ni a juventud, ni a fuerza. El trabajo se limita, hermanos, a hacerse aun cuando nosotros no queremos hacerlo, porque la Biblia nos dice que debe de ser hecho ese trabajo siempre. Sabiendo, dice Pablo, que nuestro trabajo en el Señor, bendito sea Él, su nombre, no es en vano. No es en vano. Entonces, a la carne no le gusta la incomodidad. A la carne le gusta, por el contrario, la comodidad. A la carne no le gusta más que la muevan, que la incentiven. Hay un pasaje, hermanos, como el que acabamos de ver el día de hoy, que nos dice de un desarrollo constante, firmes, constante, creciendo en el trabajo del Señor. Y note lo que dice, el verbo está en un principio continuo, siempre, hoy, mañana y hasta el día en que Él regrese por nosotros. Entonces los pastores obviamente trabajaban, lo hacían de día y de noche. Y número 3, dice la palabra de Dios que el trabajo era todo el año. Todo el año. Estos pastores, obviamente, los únicos días que descansaban era el día de reposo. Y por lo que nosotros entendemos, el trabajo de ellos no se detenía, sino que era todo el año, a excepción de los días en los que era el día de reposo. Cuando estoy diciendo que era su trabajo todo el año, tenemos que comprender en nuestra vida que como cristianos nuestro trabajo por Él es así, hermanos, es todo el año y todo tiempo. Pablo le dijo a Timoteo, hablándole de la importancia de redarguir a su pueblo, que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y él le dijo, y todos los verbos de los que habla el apóstol Pablo a Timoteo le dice redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice la Biblia que apartarán la verdad del oído. Y dice la Biblia claramente que dice que se volverían a las fábulas en 2 Timoteo 4, versículo 1 al 4. Y por eso Pablo le dice en el versículo 5 a Timoteo, pero tú vela en todo, mire, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y le dice, cumple tu ministerio. El trabajo en el Señor, hermanos, no tiene vacaciones. El asunto es que hay tantos creyentes que en medio de estos periodos atípicos que nos ha tocado vivir, se han tomado un periodo de relajamiento espiritual, olvidándose que es en este periodo de peligro que más deberíamos de tener compromiso hacia la causa del Señor. La causa del Señor no se ha detenido, hermanos. Es todo el año. No por temporada, como muchos cristianos pensamos que el único tiempo en el que podemos servir y actuar en pro de la causa del Señor es nada más cuando todo marcha bien. No, se hace la obra del Señor cuando marcha todo mal, cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad, cuando hay bendición, cuando hay comunión. El cristiano debería de mantenerse trabajando por Él como lo hacían los pastores todo el año. Todo el año, con pandemia y sin pandemia. Nuestro trabajo en el Señor debe de ser hecho siempre, siempre. He oído mucho de un héroe al que yo respeto y valoro, que predicó hasta la edad precisamente de los 88 años de edad, y escuchaba de este héroe, que para mí ya se convirtió en un héroe, decir que mientras predicaba y ministraba todavía su preciosa iglesia, llegó a haber ocasiones en las que bajaba precisamente de su apartamento sin zapatos, en calcetines, a enseñar y predicar la palabra de Dios, porque entendía que su trabajo en esta tierra no se había terminado. Déjeme decirle que ese pastor es el pastor David Acevedo, el pastor de la primera iglesia bautista de habla española. Si hay algo que podemos emular de los grandes hombres de fe, es que entendían su responsabilidad, entendían que el trabajo debía ser hecho
entendían precisamente que el trabajo era de día y de noche incansable y que el trabajo debería de hacerse todo el año a una costa de la misma vida de uno como cristianos. Que el Señor, hermanos, nos ayude a nosotros a tener ese grado de consistencia y de fidelidad como lo tenían los pastores, que tuvieron la dicha y el privilegio de ver al Señor Jesús nacido. Que el Señor nos ayude a desarrollar estas tres virtudes en nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra y ayúdanos, Señor, a velar, a hacer nuestro trabajo de día y de noche y todo el año, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un precioso día.